y vamos a leer los primeros 6 versículos de ese capítulo 7 de San Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Voy a hablar acerca del tema de juzgar, hermano, y he titulado ese tema la actitud de juzgar. La actitud de juzgar. Amén. Basándonos en estas palabras que el Señor Jesús hablaba cuando dice la Escritura que Él comenzó a disertar el sermón del monte y comenzó a enseñar cosas especiales a sus discípulos, cosa que para nosotros, hermanos, se convierte en algo de vital importancia como gente que ha sido trasladada del reino de las tinieblas a su luz admirable, a su reino, porque el reino de Dios ya está aquí con nosotros y en medio de nosotros, pues Él nos trasladó de un reino a otro, del reino de las tinieblas, dice la Escritura, al reino de su luz admirable. De modo que en ese reino estamos, y aunque estamos en este mundo y pedimos su reino y buscamos vivir la justicia de ese reino. Jesús, cuando enseñaba a los discípulos a orar, una de las cosas que les decía a ellos, que cuando oraran de esa manera: venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Alguien podría decir: es el reino que estamos esperando, de que Jesús venga y lo establezca de manera plena. Pero, hermano, estamos siendo reinados los hijos de Dios, se supone, por el reino del Señor. De modo que hay un rey en nuestros corazones ahora. Ahora no reina nuestro pecado, no reina el pecado como Señor, no reina este mundo, no reinamos nosotros mismos, sino que reina el Señor en nosotros. En ese sentido, este sermón, hermano, es enriquecedor en cuanto a lo que caracteriza a un hombre o a una mujer de reino, que ha sido llamado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Amén. Precisamente hablamos de lo que Jesús habló en ese sermón del monte en cuanto a lo que concierne a juzgar. Él ha venido hablando acerca de muchas cosas con respecto a la conducta de los hijos del reino, los hijos de Dios, el reino de Dios, y una de esas tiene que ver con la actitud de juzgar. Una actitud es una predisposición aprendida a responder de forma consistente, dice el diccionario, hacia un objeto, hacia una persona o hacia una situación o idea, con una evaluación que puede ser favorable o desfavorable y que puede influir en el comportamiento. De modo que, fíjese, una actitud es algo que está predispuesto, aprendido, no es algo nato de nosotros, sino que es algo que se desarrolla, hermano,
en la medida de que nosotros avanzamos, crecemos, vivimos. Y esa actitud puede ser buena o puede ser mala, puede ser positiva o puede ser negativa. De modo que hablaremos de la actitud con respecto a juzgar, tema que el Señor, hermano, lo vio como algo importante, de que nosotros como hijos de Dios lo tuviéramos en cuenta y lo tuviéramos claro mientras vivíamos en medio de este mundo. Algo de suma importancia en lo que debe caracterizar a alguien que ha venido a la gracia, que ha sido abrazado por la gracia del Señor. Voy a estar leyendo una introducción a esto que estamos refiriéndonos esta noche: la actitud de juzgar. Hermano, el mandato de Jesús de no juzgar a los demás podría ser el más ampliamente citado de sus dichos, de sus enseñanzas. Creo que si miramos bien nuestro entorno hasta el sol de hoy, lo haríamos obvio, como algo, hermano, que verdaderamente es cierto en medio de nosotros. No solamente en el ámbito de la iglesia, ¿verdad? Del culto, de la congregación, de la reunión de los hijos de Dios, sino en lo que concierne al diario vivir de las personas, cualquiera que sean estas. Los discípulos han sido llamados a un nuevo reino, y lógicamente venían de un reino distinto, de oscuridad, y ahora en el reino de la luz. Le es necesario al Señor poder alumbrarles en su corazón y en su entendimiento con respecto a cosas como esas, de las cuales no iban a estar exentos y sobre la cual somos vulnerables aún como hijos de Dios. Creo que era en Gálatas que el Señor, el apóstol Pablo le hablaba a los Gálatas, creo que es en los Gálatas, donde le decía que no se comieran los unos a los otros, porque es un defecto que aún pudiéramos tener, aunque ciertamente la magnífica gracia del Señor nos ha arropado. De ahí que la insistencia del Señor Jesús cuando dijo también que oráramos constantemente, porque la carne de nosotros es débil. Y una de las cosas que hace la carne quizá tiene relación directa con el hecho de hablar de los juzgamientos. Y nosotros no nos salvamos en muchas ocasiones de ello, por uno u otro motivo. Amén. Le decía que podría ser el tema de juzgar, podría ser uno de los más ampliamente citados en los dichos del Señor, aunque casi invariablemente se cita descuidando totalmente el contexto en que a veces la palabra de Dios lo puede citar, lo puede hablar, lo puede traer. Aquí está la declaración de Jesús en Mateo 7:1. Él dijo: no juzguéis, no juzguéis para que no seáis juzgados también. Hermano, la palabra juzguéis, tal cual como está ahí, juzguéis, así, es un verbo que en el griego es la palabra crino, con K, crino, y tiene varios significados. Arroja el diccionario de las palabras griegas, en el cual se escribió estas palabras que el Señor Jesús habló aquí. Amén. Una de esos significados, número uno, es separar, discernir. Un segundo significado es determinar, decidir, resolver. Un tercer significado
significa ser de opinión, juzgar o considerar como. Y también es la palabra estimar. Número 4, otro significado, un cuarto significado: condenar, juzgar, enjuiciar. Y un quinto significado es gobernar como un juez. Gobernar como un juez. Son los significados en los que podemos encontrar esta palabra juzguéis en muchos contextos de la Biblia, en la que Dios, inspirando a los hombres, valga la redundancia, los hombres de Dios, escribieron refiriéndose a distintas situaciones. Pero en ese contexto, hermano, uno de los significados que encontramos en este término es relacionado con el significado número 4 que les dije, donde dice condenar, juzgar, enjuiciar. Es ese significado en el que principalmente encontramos esa palabra que Jesús habló allí en Mateo 7. Juzguéis. Esa palabra, hermano, se halla especialmente allí en un contexto jurídico. Pero aquí se encuentra en un contexto, diríamos nosotros, quizá menos jurídico, y podría entenderse como juzgar a una persona o la actitud de una persona. La actitud de una persona. De modo que esto habla de la predisposición aprendida de alguien en la que juzga a una persona como un objeto, una situación, una idea, pero principalmente una persona, y la evalúa negativamente o positivamente. Y esto puede influir en el comportamiento, la conducta de las personas. Amén. De modo que aquí, hermano, bajo este contexto hablaríamos de un asunto jurídico, pero menos jurídico, porque la intención sería la de entender o comprender de que se está hablando de el juzgar a una persona, ¿verdad? Negativamente o positivamente, ¿verdad? O la actitud de alguien o en la actitud de alguien. Y en especial tiene que ver con el hecho quizá de condenar a esa persona por X o Y situación, criticar a esa persona, ¿verdad? A alguien por sobre lo que dice o por sobre lo que hace. Como por ejemplo en Lucas capítulo 6, versículo 37, donde Lucas escribía en su evangelio lo siguiente, palabras del Señor, ¿verdad? Dice Lucas 6:37: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y ¿qué? Y seréis perdonados. Amén. Muchas personas usan este versículo en un intento por silenciar muchas veces a sus críticos, ¿saben? Interpretando que Jesús quería decir con lo que dijo lo siguiente: usted no tiene el derecho de decirme que estoy equivocado. Así, en ocasiones, muchas personas, hermano,
en su intento por no ser, digamos, los criticados o ¿cómo se dice? Exhortados, interpretan de esta manera lo que el Señor Jesús dijo. Dicen, usted, cualquier persona que sea, usted no tiene derecho a decirme que estoy equivocado. Usted no tiene derecho a decirme nada. Usted no tiene derecho a condenarme, a juzgarme. Y lógicamente, esa respuesta tiene que estar bajo el conocimiento o bajo el contexto claro por el cual esa persona puede decir eso. Porque alguien pudiera decir eso bajo un contexto positivo, pero también pudiera decirlo bajo un contexto negativo. Amén. Pero generalmente esto es algo que normalmente se toma en un contexto negativo, bajo un contexto negativo, donde alguien no quiere que se le llame la atención, se le exhorte, se le discipline, ¿verdad? Se le haga un cara a cara, por decirlo así, se le llame la atención. Y entonces la persona está expecta a la situación. Estamos predispuestos, ¿verdad? Y digo estamos porque estamos aquí todavía, aquí en esta carne, en este cuerpo con el cual luchamos todavía. ¿Y cómo luchamos, hermano? La Biblia dice: el que crea estar firme, mire que no caiga, porque eso le baja el moño a cualquiera que en el Señor pueda ser maduro. Pero aún siendo maduro, cuidado, mire que no caiga. De modo que la exhortación del Señor, hermano, debe estar abierta a la humildad y la mansedumbre de los hijos que escuchamos palabras como estas. Los apóstoles, ellos quizá en algún momento llegaron a sacar pecho por el hecho de estar con el Maestro y de ver el poder de Dios. Y créalo que a lo mejor Juan dice que muchas cosas no se escribieron, sino las necesarias para nuestra salvación. ¿Cuántas veces Jesús quizá tuvo que llamarle la atención a muchos de sus discípulos por aquello de que los había llamado y tenían el privilegio de conocer las cosas que ahora estaban conociendo? De alguna manera, el comienzo de aquello que decía Pablo en algún momento a los corintios: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre. Y Jesús quizá tuvo que ponerlos en cintura en muchas ocasiones a sus discípulos. Hubo un par de hermanos, creo que se creían quizá la última Coca-Cola del desierto y querían estar en el mejor lugar y estaban queriendo estar por encima de los demás, pidiendo cosas en las que Jesús dijo: eso no me compete a mí, eso es solamente al Padre, se los dará a ustedes. Ok, si tomamos en forma aislada el mandato de Jesús, no juzguéis, parece en efecto excluir toda evaluación negativa. Sin embargo, hay mucho más al respecto a este pasaje que simplemente dos palabras que oímos: no juzguéis. Algo en lo que quizá nos familiarizamos mucho como creyentes y está en nuestra boca, en nuestro diario vivir, en nuestro diario hablar en muchas ocasiones, porque créalo que vivimos en un entorno en que esto es algo que está a flor de piel, presente entre nosotros, hermanos en la fe, entre nosotros en casa, cuando estamos con la familia, el padre, la madre, los hermanos, la suegra, el suegro, la tía, el primo, cuando estamos en el trabajo, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no podamos mostrar discernimiento.
¿Qué significa mostrar discernimiento? Significa que nosotros sepamos reconocer lo que está mal y lo que está bien. No significa eso. Este mandamiento no significa de que no podamos mostrar discernimiento como hijos de Dios, que conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Aunque el ser humano en sí conoce lo que es bueno y lo que es malo porque tiene una conciencia, más nosotros debiéramos de saberlo, pues de alguna manera nuestra conciencia ha sido despierta, iluminada, sanada por el Señor. No mucho después de que Jesús dijo no juzguéis, también afirmó lo siguiente. En el versículo 6, por ejemplo, dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Amén. Lo santo y las perlas hablaría de la santidad, un símbolo de la santidad, de lo santo y lo valioso que es el evangelio, ¿verdad? Mientras que los perros y los cerdos simbolizarían a aquellos que se oponen de una manera hostil al evangelio. Pero también podría llamarse a ello como un símbolo de la maldad y la impureza. En los versículos 15 y 16, un poco después, en el mismo sermón, Jesús diría: guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Todo esto habló el Señor, hermano, relativo a estas circunstancias. Entonces, ¿cómo discerniríamos nosotros quiénes son los perros o quiénes son los cerdos y quiénes son los falsos profetas? A menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio sobre las enseñanzas sanas, o lo que llamamos nosotros doctrina sana. ¿Cómo discerniríamos los hechos de ellos o lo que dicen? Jesús, de alguna manera, hermano, entendiendo este contexto, nos está dando permiso para distinguir el bien del mal. Y ahí estamos hablando del juzgar. De ahí la importancia de poder entender siempre el contexto bajo el cual estemos juzgando, ¿verdad? Además, el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa, hermano, que todas las acciones sean igualmente morales o que la verdad sea relativa, que siempre estén bien o que siempre estén mal, que siempre sean algo, hermano, en lo que debamos hacer conforme a la verdad. Pues cuando hablamos de verdad relativa, hablamos de aquella verdad que muchos ajustan bajo un contexto específico, pero bajo un punto de vista, digámoslo así, personal, como cada quien lo ve, o de acuerdo a una circunstancia. Eso es una verdad relativa. Eso es distinto al hablar al hecho de que nosotros debemos de considerar, hermanos, siempre la verdad absoluta, que se considera inmutable y que se considera universal. Inmutable, que no cambia. Y esa verdad, lógicamente, es la verdad de Dios. Amén. La verdad de Dios. La Biblia claramente enseña que la verdad es objetiva. Amén. Es.
no cambia. Amén. No es relativa. No es juzgada bajo mi punto de vista o circunstancia. La verdad es absoluta, es objetiva, es eterna e inseparable del carácter de Dios. Y es lo que cuesta, hermano. Es lo que verdaderamente muchas veces nos cuesta, aún a nosotros como creyentes. Se supone que David era un creyente, ¿verdad? Y él dijo: ¿quién reconocerá sus propios errores? Porque a veces nos dictamos una verdad y es la verdad para nosotros desde nuestro punto de vista. Y qué difícil es. Por eso decía David: Señor, líbrame de la soberbia, de los pecados que me son también ocultos. Somos vistos por Dios, hermano. Cuando habla de pecados ocultos, habla de aquello que yo no puedo ver en usted ni usted puede ver en mí, pero que Dios sí puede ver. Usted y yo aquí estamos como muy santos, muy santurrones. Pero si no fuera por la gracia de Dios, hermano, estamos fritos ya, como en el Antiguo Testamento, quizá hablando del fuego y azufre que descendió sobre una ciudad de perdición. Pero aquí nos vemos nosotros muy lindos, muy santos. Y podemos mostrar aquí una cara. Pero que nadie nos ve por dentro. Hablando del alma y de los pensamientos más profundos. Por eso dice: busca a tu Padre que ve. ¿En dónde? En lo secreto. Busca a tu Padre que ve en lo secreto. Porque cuando el Señor dice: cierra la puerta tras de ti y busca a tu Padre, está diciendo: ve y desnuda todo. Porque quizá aquí, mientras el pastor dice: a ver, hermano, levante su voz para orar, yo tengo el hermano aquí cerquita: ay, Señor, perdóname porque vi una vieja ahorita, y Señor, le miré allá y le miré acá y codicié. Y el pastor dice: ore en voz alta, hermano, declare sus pecados. Usted a lo mejor no lo va a hacer porque el vecino va a estar ahí al lado. Perdóname, Señor, porque estoy enojado con fulano o con fulana. Perdóneme que hable de esta manera y quizá jocosa, pero cuando dice: a tu Padre que ve en lo secreto y cierra la puerta, es porque allí espera el Señor, que aunque el Señor lo sabe todo, usted desnude su corazón, porque de hecho estamos desnudos delante de aquel al cual debemos de darle cuenta desde ahora y cuando Él nos llame. Amén. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, dice una canción de hace años atrás, escrita. Cualquier cosa que contradiga la verdad es mentira. ¿Cuántas veces hemos mentido, hermano? ¿Cuántas veces hemos mentido usted y yo? ¿Cuántas veces? Porque cualquier cosa que no esté alineada con la verdad de Dios es mentira. Fíjese cuántas veces, aún siendo creyentes, infringimos ese mandamiento número 9 que dice: no mentirás. ¿Se da cuenta usted? Que por eso es gracia y no es obra. Porque aún estando en el Señor podemos caer en estas cosas. Lógicamente no como una práctica, pero que lo hacemos, hermano. Lo hacemos. Pero también, desde luego, llamar algo mentira
también es juzgar. También es juzgar. ¿Verdad? Y todo depende del contexto en el que lo esté haciendo. Porque si usted no está viviendo la verdad de Dios y yo te exhorto y te estoy diciendo que estás en mentira, te estoy jugando para bien, positivamente. Cualquier cosa que contradiga la verdad es mentira. Pero desde luego llamar algo mentira es juzgar. Y si alguien no está hablando verdad, yo le digo, estás mintiendo, te estoy juzgando, pero te estoy juzgando positivamente. Porque me estás diciendo que algo es verdad cuando es mentira. Decir que el adulterio o el asesinato son pecados es igualmente juzgar, ¿o no? ¿Sí o no? Pero también es estar de acuerdo con Dios. De hecho lo es. Porque el asesinato y el adulterio, ¿qué son? Pecado. Cuando Jesús habló de no juzgar a los demás, no quería decir que no se puede identificar el pecado como lo que es. Para ello, hermano, todos necesitamos tener un espíritu manso para poder reconocer que si hay pecado en nosotros, si alguien nos exhorta, no nos moleste. Porque cuando Jesús habló de no juzgar a los demás, no estaba diciendo que no podamos identificar el pecado como lo que verdaderamente es pecado. Si algo es pecado y yo lo confronto, no estoy pecando al confrontarlo, porque eso no es lo que quiso decir el Señor. Amén. Y el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no deba haber ningún mecanismo para lidiar con el pecado. Amén. Ese mandamiento de que no juzguemos a los demás no significa también de que no debamos o no deba haber ningún mecanismo para que nosotros podamos lidiar con eso. Lo hay. Y es necesario. La Biblia tiene todo un libro. Si usted recuerda, hermano, hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Los Jueces. Los jueces. Y ellos juzgaban, gobernaban y juzgaban todo, toda conducta, ¿verdad? Toda relación social, matrimonial, conyugal, de padres a hijos. Juzgaban palabras, acciones. Los jueces del Antiguo Testamento eran puestos por Dios mismo. Dios mismo los puso. Y el moderno sistema judicial, nuestro sistema judicial, el de hoy, incluyendo a sus jueces, es una parte que, hermano, es necesaria para la sociedad. Es algo necesario. De modo que juzgar en esos términos generales es necesario para nosotros como iglesia, pero hay que entender el contexto y hay que mirar bajo qué contexto lo hacemos. Porque Jesús dijo, no juzguéis, y debemos entender eso en un contexto, pero también dice que nosotros podemos juzgar, y hay que entender también el contexto en el que eso se dice. De modo que necesitamos discernimiento como hijos de Dios,
Y para tener discernimiento en Dios necesitamos verdaderamente identificarnos con lo que somos. Hombres y mujeres que ya no los guía el espíritu de este mundo, sino el espíritu que nos ha sido dado por el Padre para que sea gobernada, llevada, dirigida, conducida nuestra vida. Cuando contristamos al espíritu, entonces el juzgar es algo que a veces se torna más que positivamente, negativamente. Pero cuando dejamos que el Espíritu reine en nosotros, vamos a saber hacer la diferencia. Y vamos a saber detenernos para discernir. Y es lo que a veces no queremos hacer, no queremos discernir. Ahora cantábamos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. Pero a veces nos comportamos como el barro escurridizo entre las manos de Dios. Y así muchos llevan años, hermano, en el Señor. Y no crecemos, debiendo ser ya maestros del bien. Y digo esto con mucho temor y temblor, porque yo mismo soy un ser humano como usted, alcanzado por la inmensa y maravillosa gracia de Dios, que lucha con sus defectos aún, con su carne, y a veces con ese ego que intenta levantarse. Pablo hablaba a los Efesios algo parecido a ello cuando decía que el hombre viejo está corrompido, que no le demos lugar a ello. Yo no sé mucho, pero lo que sé, lo sé porque Dios me lo ha enseñado y hasta donde he podido comprender por su gracia. Gracias a que es gracia lo que hemos recibido del Señor. Amén. Cuando Jesús dijo no juzguéis, no estaba diciendo todo se vale. Y qué bueno que podamos reiterar. Creo que he estado repitiendo y dando vueltas en lo mismo. Pero sabe, a veces es necesario que Dios nos esté recordando lo mismo. Porque aunque tenemos esta palabra escrita delante de nuestros ojos, caemos en lo mismo. Y tenemos la excusa perfecta. Y algunos llegan a pensar que todo se vale. En otro pasaje Jesús ordena directamente juzgar. Por ejemplo, en San Juan capítulo 7 versículo 24 dijo, no juzguéis según las apariencias, sino, y aquí está lo que él ordena, sino juzgad con justo juicio. ¿Se da cuenta usted que el Señor ordena juzgar? Aquí ordena y dice no juzguéis, pero aquí dijo juzgad, pero añade con justo juicio. San Juan capítulo 7 versículo 24. Juzgar con justo juicio, es decir, según el orden o el plan de Dios, según Dios, como usted lo quiera llamar, juzgar con justo juicio, es decir, según el plan de Dios o según Dios, según la palabra de Dios, según la verdad de Dios, según la justicia de Dios, todo es igual. Según los pensamientos de Dios, según la voluntad de Dios.
y el derecho. Eso significa. Este juicio es mucho más profundo que un juicio basado en el cumplir según las apariencias, los mandamientos de la ley. ¿Escuchó eso? Juzgar con ese juicio, hermano, con el juicio de Dios, porque acuerde que el juicio de Dios trae justicia y derecho, pero inclusive trae compasión y misericordia. Y la compasión y misericordia nunca es sinónimo de alcahuetería. Pero que está, está. Si no, ¿qué sería de nosotros si solamente fuera la justicia de Dios? Ni aquí estaríamos, hermano. Escuchen, este juicio es mucho más profundo que un juicio basado, escuche, en cumplir según las apariencias los mandamientos de la ley. Porque ese era uno de los problemas que tenían los fariseos de aquel tiempo, los que supuestamente eran hombres de Dios y conocían a Dios. Ellos vivían en apariencias de que cumplían la ley, pero era pura apariencia. Ellos colocaban cargas pesadas a muchos, pero ellos mismos no las cumplían. Apariencia. Amén. El cumplir la ley, como lo explica Jesús, solo es posible, hermano, por una dedicación a Dios. Y escuche, y esa dedicación a Dios debiera ser total en el interior. Total en el interior. Por eso es que solamente Jesús pudo hacer eso perfectamente. Total y profundamente en el interior de una vida. Amén. Lo que dice Jesús concuerda también totalmente con lo que enseña la ley. ¿Recuerdan que la Biblia dice que Él vino a cumplir la ley, no a abolirla? Él vino a cumplir la ley. Lo ceremonial era figura de Él, pero Él cumplió con toda la ley moral, los mandamientos. De modo que lo que Él dice, Jesús dice, concuerda totalmente con lo que enseña la ley. Y Él conocía la ley, pero también lo que los profetas hablaron. En este caso, por ejemplo, Isaías. Lea conmigo Levíticos 19:15 para que hablemos algo que está en la ley, la Torá, específicamente. Levíticos 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Cuántos casos se habrían que tocar? ¿O a cuántos casos se dirigiría esta palabra que el Señor hablaría? ¿Cuántos casos? ¿Cuántos asuntos? ¿Cuántas personas? ¿Qué tipo de personas? Grandes, pequeños, jóvenes, ricos, pobres. Dijo el Señor: no hagas diferencia. Líderes, no líderes, no hagas diferencia. Juzga con justicia. Y en Isaías 11 del 1 al 3, y con este versículo termino. En Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3, usted sabe que los hombres de Dios todos fueron inspirados por Dios, de modo que Isaías no se inventó esto. Isaías era la boca de Dios hablando, pero ahora Dios hablando a través de Isaías.
En lo que concierne al Levítico, Dios le habló a Moisés, ¿verdad? Y Moisés transfirió esa palabra. Ahora Dios habla a través de Isaías y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Señor, ¿cómo te parece que? No dijo no. ¿Cuántas veces nos han venido a decir: ve, verá que fulano ta, y usted se cargó con esa persona y hasta se volvió enemiga, y usted no escuchó la otra parte realmente? Porque hay quienes les gusta criticar, juzgar, desnudar, difamar, ultrajar. ¿Se ve eso entre los cristianos o no? Dígame usted si sí o no. O el que esté libre de pecado, que me tire la primera piedra. Qué tremendo esto, ¿verdad? Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Le hará entender diligente. Eso dice mucho, hermano. Se habla de Cristo como alguien en el temor del Señor. Si alguien tenía temor del Señor, era Él. Y era diligente. Tenemos que mirar esto, hermano, desde toda una expectativa, porque es que a veces nos quedamos con el juzgar simplemente en la parte que nos gusta. Pero tenemos que ser muy guiados por el Señor, porque nos encontramos muchas veces en muchas situaciones en las que no podemos manejar el juzgar y pecamos. Voy a dejar allí, y si Dios me presta la vida dentro de 8 días, entonces voy a seguir con algunas cosas que van a ser de bendición para nosotros, y ruego a Dios que nos pueda abrir el panorama a todos, para que obremos justamente y tengamos la sabiduría en Dios, cada uno, para poder manejar esto con lo cual lidiamos los seres humanos todavía, los hijos de Dios, que todavía estamos en esta carne y nos cuesta muchas veces dominarla, y la pongamos en cintura. Amén. Ore conmigo. Señor, gracias.